A ver, empezamos. Buen fin de semana para todos. Ya estamos transmitiendo el programa Gerontológicos Sabatino. Y bueno, tenemos tres temas que son muy importantes y que van a ir apareciendo. Entre ellos, ¿por qué no hay consenso en muchos temas del envejecimiento? El gerontólogo comunicador y fundamentos del lenguaje gerontológico moderno. Pues ahorita vamos a... Que aparezca ahorita la... Ujú. Ahorita tenemos que poner... Me parece que ahorita la... Bien, ahora sí. Ahorita tenemos que poner... ¿Por qué no hay consenso en muchos temas del envejecimiento? Muchas teorías sobre el envejecimiento tratan de adecuar su definición, ¿no?, para determinados fines que se consideran adecuados, ¿no?, en función de una real o supuesta necesidad. Entonces la ideología toma por asalto el espacio que le corresponde a la ciencia, que como tal solo se ciñe a la evidencia. Muchas teorías o planteamientos parecieran querer motivar, incluso idealizar o forzar ante supuestas necesidades, como tratar de crear empatía, por ejemplo. La vida tiene procesos y etapas, y para envejecer primero hay que nacer, crecer y desarrollarse. Y a cada etapa se llega diferente. El envejecimiento es solo un proceso de la vida, no la vida misma. Entonces, vamos a ver, a cada etapa de la vida, incluida la vejez, se llega de distinto modo y en su propio periodo de tiempo, y cada etapa tiene ciertas características descriptibles, eso sí, y no tiene relación eh, con la edad cronológica. El edadismo hay que combatirlo, pero no por ello debemos mentir ni idealizar. Parece a veces que queremos agradar, ¿no?, o motivar a la gente, pasándonos por alto la necesidad de ser honestos, ¿no?, en decir la verdad. Muchas teorías tratan de adecuar eso lo que estamos diciendo. Muchas teorías de planteamiento quieren motivar. Pero bueno, la vida tiene procesos y etapas. Y para envejecer, primero hay que nacer, crecer y desarrollarse. Ustedes ya lo saben. A cada etapa de la vida, incluida la vejez, se llega de distinta manera y en su propio periodo de tiempo.
y cada etapa tiene ciertas características descriptibles, no tiene una relación con la edad cronológica. El edadismo hay que combatirlo, pero no por ello vamos a mentir, ni tampoco vamos a idealizar. Parece a veces que queremos agradar o motivar, pero no decir la verdad. Hay un anti-edadismo mentiroso. Es como decir mentiras convenientes. Es cierto que el envejecimiento produce más pérdidas que ganancias a nivel biológico, pero nuestro vivir saludable y con un aporte genético logramos ralentizar este envejecer y llegar a una longevidad saludable. El tema del envejecimiento humano debe ser abordado de manera científica, basado en la evidencia. Muchos se enfocan solo en envejecimiento social o envejecimiento psicológico sin comprender la raíz biológica fundamental, sin la cual no hay nada. Despreciamos el bio como si nosotros no fuéramos criaturas de la naturaleza. La ideología se infiltra también en el pensamiento científico para adecuarlo a una supuesta realidad. Una encuesta de especialistas reveló la falta de consenso entre las conclusiones sobre el envejecimiento. Esto reveló hasta qué punto estamos reñidos acerca de lo que consideramos envejecimiento. Los científicos encuestaron a 103 investigadores líderes y, bueno, los hallazgos fueron sorprendentes y reveladores. Esto es lo que descubrió. Definición, división. Ninguna definición única de envejecimiento recibió el apoyo mayoritario. Los investigadores lo describieron como pérdida de función, acumulación de daño, un cambio de un estado ideal o incluso como parte de un programa de desarrollo. ¿Me imaginas? Puntos de vista divergentes sobre las causas. Otro tema polémico para todos. Mientras que el 30% señaló el daño molecular como la causa principal del envejecimiento, otros citaron la desregulación, las limitaciones evolutivas y los déficits de reparación. El 15% de los encuestados dio respuestas de una sola palabra, como tiempo, entropía o vivir. Confusión sobre el rejuvenecimiento. Bueno, hubo aún menos acuerdo sobre cómo definir lo que llaman rejuvenecimiento. Algunos lo vieron como la reversión del daño acumulado, otros como una ganancia de función y otros como un regreso a un estado más joven. ¿Cuándo comienza el envejecimiento? Acá también es la polémica. ¿Es en la concepción? ¿Es en el nacimiento? ¿Es en la pubertad? ¿Es a los 20 años? Incluso había hasta de 30 años. Entonces las respuestas estaban en todo el mapa, lo que refleja un desacuerdo más profundo sobre si el envejecimiento es molecular, es fenotípico o está relacionado con las tasas de mortalidad. ¿Es el envejecimiento una enfermedad? Muchos científicos dijeron que sí y muchos dijeron que no. Los científicos están divididos, mientras que algunos ven el envejecimiento como algo tratable, como una patología tratable, otros no están de acuerdo. Este debate tiene implicaciones regulatorias, especialmente para las terapias anti-envejecimiento. Consenso sobre el consenso. Sorprendentemente, incluso sobre la cuestión de si es necesario un consenso, no se llegó a ningún acuerdo. Aproximadamente la mitad de los encuestados creía que una definición unificada era esencial, mientras que la otra mitad argumentó que era innecesaria e incluso contraproducente. Los autores piden definiciones más claras de términos claves como envejecimiento, rejuvenecimiento en las publicaciones científicas y tal vez la introducción de una nueva terminología para reducir la ambigüedad. Interesante esto.
Tal vez la psicología puede interpretar la dificultad en no tener consensos respecto al envejecimiento. Hay cuestiones internas que influyen, ¿no? Como la gerontofobia, la tanatofobia, el edadismo, la falta de una visión gerontológica o finalmente ceder a las mentiras convenientes o supuestas necesidades de acomodar la realidad. Las teorías del acomodo, incluso ciertos intereses sectoriales o profesionales. Claro, todo eso influye. Hay muchas respuestas posibles e interrogantes para no tener consensos respecto al envejecimiento con sus decenas de teorías y definiciones. Fíjense, pues entonces, qué complejo, qué difícil es afrontar de una manera adecuada el proceso de envejecimiento y cómo algunos simplemente lo llevan a una simplicidad increíble. Incluso dicen que el envejecimiento es simplemente el transcurrir de la vida, ¿no? Eso es lo que dice. Pues bien, acá hemos visto de todo y esto nos demuestra que tenemos todavía mucho campo por investigar y por desarrollar. Eso es lo más importante. Ahora vamos a pasar al segundo, el gerontólogo comunicador. Bueno, esperemos un ratito que aparezca. Muy bien. El gerontólogo comunicador. Claro, hoy en día ya se puede decir que ya todos nos hemos convertido en comunicadores de contenidos, ¿no? En creadores de contenidos, y de alguna forma ya el tema de la comunicación y la información ya no pasa de manera exclusiva por periodistas o comunicadores sociales. Ahora todos los profesionales participan en ello y eso que va a generar una importante responsabilidad. A ver, mientras tanto, entonces, cuando hablamos nosotros de ese nivel de responsabilidad, explicar, ¿no? Y esto genera pues la necesidad de tener una forma de expresarse que sea mucho más profesional, mucho más, mucho menos, sobre todo para no generar ambigüedad, ¿no? En un nuevo mundo hipercomunicado, gracias a la difusión del Internet y las redes sociales y otros medios digitales, la información llega con facilidad y la difusión informativa ya no es hace tiempo dominio exclusivo pues de periodistas o comunicadores. Hoy nos convertimos todos en creadores de contenido y al hacerlo asumimos una responsabilidad grande al acelerarse los cambios dinamizados por la información. ¿Qué necesita un gerontólogo comunicador? Pues buen uso de los medios digitales, en lo que pueda plasmar los conceptos y toda la que es la realidad del escenario gerontológico, tomando en cuenta el lenguaje escrito, las imágenes utilizadas, plasmar con precisión los mensajes y sin caer en la ambigüedad. Bueno, plasmar mensajes no edadistas ni idealizantes. Escribir con propiedad. No subestimar al público. Hay que también evitar debates innecesarios. Y es muy bueno escribir notas o artículos, aunque no todos los lean. Los pocos que lo leen son líderes. Así que es importante de todas maneras la publicación de artículos. El comunicador gerontológico debe estar al tanto de todo lo que ocurre en el escenario, conocer nuevas teorías, posturas, hechos, tener capacidad de análisis, pensar si algo de lo que se publica tiene valor o no. Una verdad expresada es verdad por ella misma y no porque tal o cual lo dijo.
Hoy hay muchos errores conceptuales expresados por profesionales del ámbito gerontológico. Hay que respetar los pensamientos de otro, poniendo las comillas y nombre si aparece una publicación y quieres combatirlo también. Así que este es un tema tal vez que requiere mucho más, ¿no?, espacio de lo que podemos dar el día de hoy, pero que definitivamente hoy en día tiene que haber un perfil comunicador del gerontólogo. Es absolutamente necesario. Y en esa ruta tenemos que ir. Bueno, y también había mucha gente dice, ¿no? El lenguaje no importa, ¿no? Y eh, no interesa pues el lenguaje, ¿no? Pues, el lenguaje es algo secundario, ¿no? Pero por supuesto que no. Es extremadamente importante, es algo crucial. Ahora lo vamos a ver. Los cambios en los roles de los grupos de edad en la sociedad que implican nuevas realidades y la necesidad de renovar las terminologías lleva pues a la necesidad también de que que se generen nuevas denominaciones también, ¿no? Hay muchas formas en que la sociedad comunica sobre las personas mayores dentro de una determinada concepción del envejecimiento humano, y dentro de ellas hay términos coloquiales y otros formales, unos legales y otros científicos. Antiguas terminologías venían asociadas a otras concepciones del envejecer, en las cuales se hablaba, por ejemplo, de ancianos dentro del concepto de ancianidad, o también se le llamaba personas de la tercera edad. En un tiempo más reciente surge, pues, el término los adultos mayores y se habla de la invisibilidad de las personas mayores. Se destaca mucho, se destacaba hace pocos años, ¿no? Muchísimo la invisibilidad de las personas mayores, aunque ya podemos decir que ya se han visibilizado mucho. No todo lo que debería, pero ya se ha avanzado muchísimo. Entonces, para entonces, las redes sociales de Internet y otros medios virtuales eran muy poco accesibles y todo se esperaba de los medios de comunicación tradicionales. Se va forjando un mundo altamente comunicado. A esta nueva realidad se le va comenzando a ver como el despegue de la visibilidad de las personas mayores. Por eso ya cuando hablamos en redes sociales, por ejemplo, ya no vamos a decir que las personas mayores están invisibles, ¿no? Las personas mayores se están comunicando ampliamente por las redes sociales y están al tanto también de lo que nosotros decimos. Ojo, reacciones. Bueno, vamos a nombrar algunos tipos de reacciones que se dan. Actitudes conservadoras, por ejemplo, que quieren mantener los mismos términos porque no le parece necesario los cambios. Ignorancia deliberada de los acuerdos internacionales también. Así, de la Asamblea Internacional, no, igual yo lo voy a llamar a las personas mayores como yo quiero, ¿no? Hablando de que los cambios de denominaciones son solo eufemismos. Y en la prensa, su llamada independencia les lleva a ignorar las terminologías correctas. Estas cosas ya, pues, yo creo que estamos cambiando, estamos avanzando lentamente, aunque todavía hay gente muy renuente a los cambios. Entonces, analicemos, antes se hablaba de ancianidad, luego se habló de tercera edad, ¿no? Y vejez y adultez mayor. Bueno, muchos dicen que adultez mayor no es correcto, pero yo digo que me parece un término muy adecuado. Sin embargo, ya lo han dejado de lado, ya no lo están utilizando, ¿no? Ahora, acá hay una cuestión. Como ustedes saben, cuando hablamos de vejez, no estamos hablando
Estamos hablando de una etapa de la vida. Una etapa de la vida. No todas las personas ingresan a una determinada etapa de la vida al mismo tiempo. Y por lo tanto, eh, tomando en cuenta que a las personas mayores podría ser adultez mayor, ¿no es cierto? La cuestión, y no vejez, porque vejez implica una cierta capacidad perdón, una pérdida de capacidad intrínseca, ¿no? Y entonces, y por lo tanto, no todos habrán perdido capacidad intrínseca a partir de los 60 años, o 65 años o más. Entonces, términos como ancianos, como viejos, personas de la tercera edad, ya son términos que no, una cuestión acá que me quiero detener. Eh, Cuando hay personas que todavía siguen diciendo y destacan que los incas eh, tenían su consejo de ancianos, que los griegos tenían su consejo de ancianos, que los israelíes tenían consejo de ancianos. Ojo, la palabra ancianos es simplemente la traducción de otro idioma, ¿correcto? Y por lo tanto, el hecho de que esa denominación que aplicaban en diferentes lenguas, no puedes decir tú que ellos estaban diciendo la palabra anciano, pues, o sea, yo creo que hay un poquito de lógica, ¿no? Para poder entender esto. O sea, no tienes, y porque podríamos también decir consejo de personas mayores, consejo de adultos mayores, ¿no? Entonces, hay que pensar bien. Ahora, viejos también es es un apelativo de origen coloquial, ¿no? Es un término totalmente ya que no corresponde realmente a un ámbito profesional, ¿cierto? Entonces, es un adjetivo además. Entonces, igualmente, cuando se hablaba de la persona de tercera edad, bueno, esto ya se quedó de lado, ¿no? Adultos mayores, sí, sigue siendo. Para mí particularmente yo considero que decir adulto mayor no es algo malo, sino que simplemente eh, ya se ha fortalecido más el tema de género, ¿no? El tema de género, y por lo tanto, por eso se ha determinado que personas mayores es la más adecuada, ¿no? Términos coloquiales, confusión de ámbitos de uso. Ciertamente no podemos abusar de términos coloquiales, sobre todo cuando estamos trabajando en un ámbito profesional, ¿no es cierto? No es posible que una universidad, por ejemplo, esté promoviendo este tipo de términos coloquiales cuando debería más bien buscar la precisión y no la ambigüedad, ¿no? Entonces, también veo yo una confusión de ámbitos de uso, ¿no? Cuando estás en el ámbito profesional y cuando estás en el ámbito coloquial no es lo mismo. Entre amigos se pueden decir digamos, de diferente manera, porque eso es un grupo social donde ciertos términos son adecuados, pero a nivel profesional no es así. Tienes que ser más preciso. Términos políticamente correctos, no. La forma, esto de decir términos políticamente correctos, es algo como decir, pues, ya, ¿por qué van a cambiar? Si ya, qué tontería, algo así, ¿no? No, no es así. Términos políticamente correctos, no. Términos correctos, sí. Esos son términos correctos. Apropiaciones y diminutivos. No, eso de mis adultos mayores, ni hablar. Nuestros adultos mayores, tampoco. El asunto empeora con el uso de diminutivos, pues. ¿No? Estos términos de apropiación son definitivamente, deben de que descartarlo ya, de una vez, del ámbito profesional. Por eso es que algunos dicen, algunos adultos mayores incluso dicen, viejos son los trapos, dicen,
cuando escuchan que se les está diciendo viejos. No crean que, no crean ustedes que a las personas mayores les gusta que le digan viejos, ¿ah? Hay una gran cantidad que no. Y yo creo que hay que respetar también. Entonces, hay que utilizar el término correcto. Aquí no es cuestión de gustos, es una cuestión de corrección. Y si el concepto es adultez mayor, no tengo posición ideológica al respecto. Viejos, hace rato que ya no es un término válido. A mí ni a nadie nos va a perseguir el término viejos, como una vez lo dijo un psicólogo muy conocido. Ah, no, pero es lo lógico, es que viejos corresponde, es un buen término porque tiene relación con vejez. Si el concepto es vejez, entonces viejos es normal. Pero lo que se está olvidando este señor es que ese término vejez tampoco está claramente definido, ¿ya? Entonces, ya sabemos que hoy en día ya no vamos a decir que la vejez comienza a los 60 años, por si acaso, ¿ya? Entonces, por lo tanto, cuando estamos hablando de personas mayores en el sentido de que tienen, digamos, 60 años o más, ¿cierto? No vamos a decir que ya están iniciándose en la vejez. Esto no. Entonces, a mí a nadie nos va a perseguir el término viejo, porque así decía, ¿no? Ah, pero ese término nos va a perseguir. ¿Qué perseguir ni qué nada, hombre? Hay que, cuando una persona aprende algo, ¿no? Y lo hace, lo internaliza, caramba, ahí mismo, si hay una necesidad algún día de cambiar otra denominación, la cambiaremos, pues, si es que es necesario. Ahora, se le escuela a quien no ha internalizado el nuevo concepto gerontológico. Obviamente, si una persona solo superficialmente ha adoptado una determinada terminología, denominación, entonces a esa persona, como dice este señor, se le escuela, ¿no? Entonces se le escapa por ahí. Y no necesitamos defendernos nosotros de un término en desuso. Para mí, esos términos están en desuso. Por tanto, no se trata de delirio, como dice este personaje, sino de aplicar términos correctos y bien fundamentados. Yo creo que ya, pues, eso de que esta palabra es bonita para nosotros, no. Nosotros tenemos ya que universalizar el idioma, el lenguaje gerontológico. Tenemos que universalizarlo. Entonces hay que internalizar la visión gerontológica, actualizando los conceptos también. Las personas mayores de hoy no son lo que antes llamaban ancianos, los que antes llamaban personas de la tercera edad, y por tanto se genera la nueva denominación. Racionalización para mantener términos desfasados. Claro, muchos de las personas que se niegan a los cambios lo racionalizan, ¿no? Es decir, como lo decía Ernst Jones, habló de cómo asuntos de origen no racional se disfrazan para parecer razonables y aceptados. Eso es lo que llamaríamos también la irreductible fuerza de la costumbre. Es simplemente costumbre muchas veces. Y eh, queremos seguir, ¿no? Con nuestras costumbres, con nuestra forma de hablar. Pero yo creo que es tiempo ya de universalizar, ¿no? Un lenguaje que sea menos ambiguo, ¿no? Y mucho más preciso dentro de lo que es un ámbito científico. La búsqueda de lo fácil usando menos palabras, ¿no? Bueno, acá voy a poner un ejemplo de de lo que es el término vejeces, ojo, es un término de origen coloquial y básicamente edadista, que ya existe hace mucho tiempo, ¿no? Dentro de la lengua española, ¿no? Y sin embargo, hoy lo están usando las universidades, las están usando en el ámbito académico, cuando realmente su origen de este término es absolutamente dadista y coloquial.
Ya está comprobado. Tenemos ahí a la disposición, entren ustedes a Google, más de 1000 oraciones con el término vejeces, con el nombre vejeces. Todos sabemos que cada persona envejece diferente, eso ya lo sabemos. Y podemos decir entonces que la vejez de Pedro, la vejez de Carlos, la vejez de Juan. Pero yo no veo la razón para no tener más cuidado en este aspecto. Por ejemplo, cuando vas a incorporar un término nuevo a una disciplina o una ciencia, lo primero que tienes que hacer es un estudio etimológico, ¿no? Tienes que conocer la raíz de ese término, tienes que conocer qué significa, qué connotancias tiene este término también en otros países, antes de adaptar, pues, de esta manera improvisada, ¿no? Hay muchas formas de expresar la heterogeneidad y la diversidad, y eso lo haces tú a través de tu manera de hablar, en cómo estructuras tu discurso. Entonces, respetar los acuerdos internacionales es necesario para unificar nuestra forma de denominar a las personas mayores. A mí particularmente ni siquiera me agrada eso de las siglas que dicen PANS, ¿no? ¿No? ¿Por qué no dicen personas mayores? Las personas, porque las personas merecen nuestra máxima consideración y esfuerzo. Traducciones y connotaciones. Bueno, como ya les habíamos dicho, les habíamos explicado en el ejemplo cuando hablábamos del consejo de ancianos, famoso consejo de ancianos, que un doctor me decía, Luis, pero en los incas decían consejo de ancianos, me decía un médico. Pero yo le digo, pero ancianos es una palabra castellana que está traduciendo algo de otro idioma. O sea, en realidad, piensen bien, hay una falta de lógica en esto, ¿me comprenden? ¿No? Entonces, entonces, cuando vamos a incorporar un término, tenemos que ver que ese término no vaya a ser ambiguo, ¿no? Entonces, por lo tanto, ver qué connotaciones va a tener en otros países. Por eso es importante que busquemos un lenguaje preciso para la gerontología. No llenarnos de tecnicismos en vano, sino aplicar verdaderamente un lenguaje correcto. Entonces, ya hemos visto también las aberraciones idiomáticas, ¿no? que, que se producen y, incluso este lenguaje inclusivo lleva acá a extremos en algunos casos que ya perjudica la fluidez de la comunicación. Por ejemplo, si tú dices todos, todas, las, los, y otras personas que dicen viejos, viejas, viejes, cada vez que hablan dicen viejos, viejas, viejas. No, pues, estas son aberraciones ya. Además, tenemos que darse cuenta que tenemos que tener un lenguaje, una comunicación fluida. O sea, términos innecesarios, ¿para qué? Si ya nos estamos comprendiendo. Los argumentos conservadores y detractores. ¿Por qué se sostiene el lenguaje incorrecto? ¿Por qué no nos expresamos en contrario? ¿Mm? ¿Por qué sostenemos ese lenguaje incorrecto? ¿Por qué? Porque siempre, ¿por qué? Porque muchas personas y muchos profesionales simplemente se han acostumbrado a eso ya, ¿no? Y les parece que es bonito, que les parece bien, y punto. Pero no tienen más razón que eso. Entonces dicen que para qué vamos a cambiar, que el lenguaje político y no sé qué. ¿Por qué no nos expresamos en contrario? Respetamos demasiado todo lo que dicen ponentes conocidos, pero que no por ello son siempre acertados. Yo creo que sí. Yo creo que muchas veces ya hay que entender que nadie es infalible, nadie tiene toda la verdad, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que sí, toda persona puede errar y puede mantener una actitud que tal vez no sea la adecuada. La gerontología es una ciencia relativamente joven
enfrentando nuevos retos, ¿no? Se generan hoy nuevos escenarios gerontológicos en los cuales hay un cambio muy dinámico y muy importante a nivel de las personas mayores, por ejemplo. Las visiones con respecto al envejecimiento, ¿no? Muy polémicas en algunos casos, eh, pero hay un desarrollo increíble de nuevas ideas, propuestas que tenemos que seguir. Una nueva dinámica de cambios impulsada por una mayor comunicación. Eso es lo que se está dando. Hay que mencionar que algunas personas profesionales durante sus conferencias varían en su discurso términos actuales y otros desfasados en la misma conferencia. Y algunos hacen un discurso cuando están las personas mayores presentes y otro cuando ellos no están. Lo que se trata es de incorporar y asimilar este nuevo lenguaje como propio. Y el moderno lenguaje gerontológico debe estar con nosotros siempre y en todo momento. Ello debe ser considerado como parte de las competencias profesionales que nunca deben faltar. El lenguaje empleado no es eterno. Los cambios en la investigación social, científica, cultural, nos muestran un mundo distinto, hacen que este caduque ante nuevas realidades y a una nueva realidad producida por los cambios y evolución de los roles sociales, le pertenecen nuevas denominaciones producidas por tales cambios. La visión que se tiene hoy del envejecimiento y la persona mayor ha producido asambleas internacionales donde se acordaron distintas denominaciones y que fueron bien aceptadas por las personas mayores, por lo cual no tiene sentido reivindicar antiguas palabras y es un modo de respetar a esas personas, usar los términos correctos y no lo que a uno le parece, como algunos personajes públicos quieren imponer sin fundamento. Decirle viejo a alguien en el ámbito familiar o privado no es igual que expresarse de manera pública respecto al colectivo de las personas mayores. Así que no hay que confundir lo que una poesía o una canción puede expresar con lo que debemos expresar para referirnos a las personas mayores. El profesional comunicador, médico, gerontólogo o de otras profesiones debe emplear el lenguaje que se adecue al gran cambio producido en el cual ya no hay los antiguos ancianos o viejos. Hoy son personas mayores con nuevas expectativas que están haciendo de este tiempo su tiempo. Son más contemporáneos que nunca, hoy imponen gustos, se hacen más visibles, a pesar de que persistan taras sociales que aún los discriminan. Como profesionales y como personas que trabajan con la colectividad de personas mayores y ellos mismos, deben usar los términos correctos, que debe ser la forma cotidiana y natural cuando hablemos de personas mayores de 60 años, e influir sobre toda la sociedad, dando el ejemplo para que esto se haga costumbre, se integre plenamente en la cultura popular. Ha cambiado notablemente la imagen de las personas mayores y el envejecimiento. Miremos más seguido. Hay que estar listo para la renovación del lenguaje en un mundo cambiante y con el tiempo, hasta el término envejecimiento podría caducar. Así es, tenemos que estar preparados para todo en un futuro que, bueno, que nos puede dar muchas sorpresas también. Bien, entonces también vamos a reiterar que la Central Gerontológica Internacional está desarrollando una gran cantidad de actividades donde se analiza, se polemiza, se discuten temas de gran importancia y no se lo pierdan. Ya saben que este programa lo hacemos el martes a las 6:45 y los sábados al mediodía. Ahí donde vamos a poder conversar y ustedes y las personas que asistan también pueden dar sus opiniones, dar sus comentarios y, por supuesto, también podrán tener el acceso al video
que va a estar en nuestro canal de YouTube. Y aparte también estamos distribuyendo a los amigos la versión en audio, en MP3, y también, por supuesto, el resumen de la inteligencia artificial. Muy bien, ahora sí, ya nos despedimos.